Bienvenidos a Razón de Estado. Es un privilegio para nosotros presentarles al presidente Tuto Quiroga de Bolivia. Es ingeniero industrial con maestría en administración, ha ocupado importantes cargos privados y públicos. A los 37 años se convirtió en el vicepresidente más joven en la historia de su país y en 2001 llegó a la presidencia de la República de Bolivia. Tuto Quiroga es un líder respetado en el mundo, es un activo defensor de la democracia y las libertades civiles en América Latina. Se ha enfrentado a dictadores, narcos y violadores de derechos humanos y lo sigue haciendo. Fue candidato presidencial en las elecciones de 2020 en su país y antes de la primera vuelta electoral tomó una de esas decisiones que solo se ven en hombres de Estado. Bolivia se lo perdió. Presidente Quiroga, bienvenido a Razón de Estado. Gracias, Dionisio. Un gusto, como siempre, estar en el programa. Gracias, presidente. América Latina lo está pasando mal con la pandemia. Somos el 8.5% de la población mundial, pero sumamos el 28% de las muertes. Tenemos números similares con la violencia. En algunos países, la pandemia se ha enfrentado con asombrosos niveles de mediocridad. En los mismos y en otros, la vacunación se está manejando peor. Hablaremos en más detalle de cada tema, pero a modo de introducción, presidente, ¿qué saldo nos está dejando la pandemia en términos humanos, económicos y políticos? ¿Qué cara tendrá la América Latina cuando pase la pandemia? ¿A dónde va el subcontinente latinoamericano con esta crisis multidimensional? Nos está golpeando muy duro, Dionisio, porque tenemos poblaciones muy jóvenes, sistemas sanitarios precarios, y hemos tenido un auge de populismo donde era mejor gastar en obras faraónicas y no en clínicas, centros de salud, hospitales, centros de atención, y eso nos pasó factura. Los malos ejemplos de Brasil y México, lamentablemente, los dos países más grandes del hemisferio, que uno de derecha y otro de izquierda, ignoraron el coronavirus, también nos pasa una enorme factura, y cuando pase, decías, para que pase, tenemos que vacunar, atender la parte sanitaria. Segundo, capitalizar organismos de financiamiento, el BID, el Banco Mundial, para recibir recursos e inyectarlos, como ha hecho Europa y Estados Unidos. Y después, trabajar en integrarnos y digitalizarnos. Si quieres, ante el COVID, requerimos una agenda regional COVID. Capitalizar organismos, organizar la vacunación, integración y digitalización. COVID para responder a este coronavirus. Ya. Presidente Quiroga, por unas y por otras, y acelerado con la pandemia en las elecciones más o menos democráticas en América Latina en los últimos años, el partido de Evo Morales mantuvo el poder en su país, Bolivia. Los Fernández kirchneristas regresaron en Argentina. En México ganó AMLO, un mesías tropical. Venezuela y Nicaragua siguen perdidas. En Perú hay peligro de que gane la presidencia un comunista bolivariano y chavista. Colombia, Brasil y Centroamérica están en peligro de caer en las garras del populismo de extrema izquierda. Si eso fuera la solución a la pobreza y al subdesarrollo, pues bienvenido. Pero ya sabemos cómo terminan los países que caen en la locura populista y sabemos también cómo terminan sus democracias, que no son perfectas, pero sí la alternativa menos mala. Presidente Quiroga, ¿hay un nuevo viraje hacia la izquierda populista en América Latina? ¿Cuáles serían las consecuencias, y más ahora que ya no hay ingresos por ventas de materias primas a precios altos para financiar la locura populista? Dionisio, dos temas muy importantes que pone sobre la mesa. El primero, que la década 2004-14 fue de bonanza económica por altos ingresos de materias primas en Sudamérica, y buena parte de esos recursos malversados, malgastados por regímenes populistas. Segundo, yo diría que este socialismo 21 empezó con mucha fuerza desde Venezuela, tuvo su auge hace unos 10, 11 años, cuando tenían 22 de 34 países en la región, retrocedieron, ahora están intentando volver. Pero yo haría una diferenciación. Una cosa es un régimen populista en campaña, otra cosa es el régimen autoritario para buscar quedarse, y otra dimensión es aquel que se convierte en tiranía para perpetuarse, que ese es el caso claro y marcado de Venezuela, de Nicaragua, obviamente de Cuba, donde están los padrinos, y estamos intentando evitar que Bolivia siga esa ruta y evitar que otros países hermanos caigan en garras de esos proyectos, que se inician como populistas y que terminan como tiranías. Y si les da pereza leer el largo libro de este relato, la película la pueden ver
en Venezuela. Ya. Presidente Quiroga, ¿son rescatables las democracias liberales y republicanas y la racionalidad económica en América Latina? ¿Y cómo se hace? Claro que son rescatables. Para mí hay que, por sobre todo, preservar 5 temas que no son de derecha e izquierda. Tienen que ver con democracia. 1, elecciones libres, justas y transparentes sin fraude. 2, instituciones independientes. Justicia, Banco Central, Ministerio Público, etc. 3, libre expresión, que es la garantía de la democracia. 4, poder hacer oposición y criticar sin ser criminalizado, perseguido o encarcelado. 5, respetar los límites de mandatos y no hacerlo de los cubanos y venezolanos que cuando tienen fecha de expiración la van cambiando y estirando para perpetuarse. Son 5 elementos centrales que si sabemos defenderlos en todos los lugares, incluyendo en países donde pueden estar en riesgo, podemos recuperar esos valores republicanos. Ya. En Perú las encuestas dan por ganadora a Pedro Castillo, un sindicalista que se ha declarado a sí mismo marxista y simpatizante de Sendero Luminoso. Keiko, la hija de Fujimori, sigue muy por debajo en las encuestas. Los escándalos de corrupción en el Perú son grandes, hasta para América Latina, y eso es mucho decir. Todos los expresidentes, desde Alberto Fujimori, están en la cárcel, perseguidos o son señalados de corrupción. Presidente Quiroga, ¿es la corrupción lo que explica el ascenso de Pedro Castillo en Perú, una opción tan radical y antisistema? En buena medida sí, Dionisio, porque esta es la paradoja y la ironía cruel del destino. El lavallato, ese esquema transnacional de corrupción que llegó a todos nuestros países, porque Brasil es muy grande, implementado por Lula y su partido. Y ahí está Lula intentando retornar en Brasil, mientras, como tú dices, en Perú, todos los expresidentes procesados, suicidados, extraditados o bajo amparo de la justicia. Eso creó un rechazo. Ahí está el señor Castillo, que usa un sombrero muy grande y dentro del sombrero se esconde el jefe de su partido, apellida Cerrón, marxista-leninista cerrado, y se esconde Nicolás Maduro. Eso es lo que está proponiendo para el Perú y los hermanos tendrán que allá decidir, pero el célebre premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, dijo en segunda vuelta, no hay el lujo de escoger por lo ideal, a veces hay que escoger por el mal menor, y en ese sentido se decantó increíble y sorpresivamente dando su respaldo o brindando su respaldo a Keiko Fujimori. Ya. Presidente Quiroga, es evidente que estamos viviendo tiempos con aumentos sensibles de autoritarismo y populismo de izquierdas y derechas en casi todo el mundo occidental. ¿Están en peligro las ideas liberales en el mundo? ¿Estamos en una era de extremos polarizados? ¿Qué es ser liberal hoy? Ser liberal hoy es defender la libertad económica, la libertad personal, la libertad de poder trabajar y tener tu ingreso, la libertad de poder expresarte sin ir preso, de poder criticar sin ser enjuiciado por un gobierno, libertades que son conculcadas bajo regímenes autoritarios de estos que se dicen socialistas, que en realidad son socios listos, criminales y delincuenciales. Y fíjate, hablando de Perú, las paradojas. Mario Vargas Llosa, digamos, tú lo has tenido en tu programa, es un hombre liberal en lo económico y lo social. Castillo es un hombre que quiere estatizar y nacionalizar todo en lo económico, pero extrañamente en lo social parece el miembro más extremo de Opus Dei. Entonces es extremadamente conservador en lo social. Entonces resulta que en nuestra región tenemos estos híbridos y mezclas muy sui generis, y será el votante el que finalmente decida, pero yo soy un firme convencido que en el largo plazo, más allá de las vicisitudes y dificultades, la libertad siempre triunfa. Sí. Presidente Quiroga, en Uruguay gobierna Lacalle Pou, un demócrata liberal, respetuoso del Estado de Derecho y la República, un hombre de Estado, y los resultados están a la vista. En Ecuador ganó la presidencia hace unos días Guillermo Lasso, un estadista que abraza los mismos valores que Lacalle Pou. El Congreso y la oposición en Ecuador están controlados por grupos afines al corrupto populista Correa. La situación económica del país es delicada y el vecindario puede ser muy hostil si Perú y Colombia caen en malas manos. ¿Cómo se gobierna un país en esas condiciones? ¿Quiénes pueden ser los aliados? Claramente se requiere una agenda definida para hablar con el Congreso. Yo conozco muchos gobiernos que han sido muy exitosos sin tener mayorías en los congresos. Cardoso en Brasil, para nombrar uno. Alguna vez en un foro de expresidentes,
hablábamos y ninguno tenía mayoría plena en el Congreso, pero con una agenda clara, sin corrupción, de reformas que traigan beneficio social y económico, se puede conseguir apoyos. Es interesante, va a ser interesante ver lo que sucede en Ecuador. Uruguay está haciendo una buena gestión, pero yo mantendría el ojo en 3 países, quizás toda América Latina es importante, pero 3 en relación al Fondo Monetario. Argentina, que tiene un acuerdo con desembolsos gigantes que quizás no pueda pagar al Fondo Monetario. Ecuador, que está dolarizado con Lazo, está en medio del programa del Fondo Monetario. Y Salvador, que quiere ingresar a este programa con el Fondo Monetario. Va a ser interesante ver cómo evolucionan los 3, pero como ciudadano que cree en la libertad y democracia en América Latina, yo apostaría que el que más éxito va a tener va a ser Guillermo Lazo, trabajando en la gobernabilidad interna y en las alianzas externas. Va a ser muy agresivo en acuerdos de integración comercial, que tú tanto hablas en Centroamérica. Él ha dicho, los voy a hacer con Estados Unidos, México, con Sudamérica, con Asia. Está dolarizado, tiene esa ventaja competitiva y creo que va a ser un muy buen ejemplo de un gobierno sólido que respete los valores republicanos. Y la historia ha demostrado que esas son las políticas públicas que tienen éxito. El verdadero problema de América Latina es el subdesarrollo político, con escasas excepciones, aquí una presente. La dirigencia política es mediocre y corrupta, y las élites, cuando no son cómplices, son indiferentes y disfuncionales. ¿Cree usted, presidente Quiroga, que el escaso desarrollo y la pobreza en América Latina se deben a que hemos sido incapaces de diseñar e implementar un modelo basado en el liberalismo, la democracia republicana de verdad y un capitalismo moderno y efectivo? ¿Por qué hemos fallado los liberales en consolidar las ideas de república, democracia, libre mercado y Estado de Derecho en América Latina? Al final es el único modelo que ha desarrollado países. Sí, y claramente es un desafío que ha estado un pendiente, que tiene mucho que ver con comunicación, con redes, con la forma de llevar ese mensaje. Creo que el hándicap o la limitación que se tiene es que, por un lado, las ideas republicanas de separación de poderes, de respeto a la libre expresión, de instituciones independientes, de apertura económica, son conceptuales. Lo que hace muy bien este esquema de socios listos 21 es buscar culpables y no moverte la cabeza, sino el hígado. Y decir es culpa del imperio, o es culpa de fulano, o es culpa de sutano. Y para que no pensemos que ese solo es un problema nuestro, hasta en Estados Unidos ha funcionado eso. En gran medida, el señor Trump, en lugar de decir, hay cambios en el mundo, la tecnología, Amazon, es más difícil culpar a Amazon, a Airbnb, es más fácil culpar a los salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, a los mexicanos y a los migrantes. Echar culpas en el corto plazo puede traer algunos réditos, pero en el largo plazo, culpando a otros no se avanza. Es construyendo para todos con las ideas que estás expresando y que has señalado. Presidente Quiroga, ¿por qué en Bolivia sí se logró sacar a Evo Morales del poder y evitar el fraude? Y en Venezuela no se ha podido interrumpir la usurpación del tirano chavista Nicolás Maduro. ¿Está perdida Venezuela? Yo espero que no. Mi país le debe el nombre a un venezolano, Simón Bolívar, que nos dio libertad e independencia, y voy a seguir apoyándolos. Es difícil. 2 diferencias, te diría, Dionisio, muchas, pero 2 muy puntuales. Una, en Bolivia tenemos un agresivo esquema de descentralización fiscal de los recursos, particularmente provenientes del gas, que han hecho difícil que el gobierno central acapare y tenga el monopolio del populismo o de la dadivosidad. En Venezuela es, si quieres tú, un gobierno montado sobre una empresa petrolera que manejaba el petróleo y que quebró ese país. Segundo, que en todo momento en Bolivia, y la diferencia es que el 2019 tuvimos acá una observación electoral de la OEA que certificó que hubo fraude. Y eso llevó a la expulsión de Evo Morales, quien desde el exilio y quiere cambiar la historia diciendo que golpe. Él, estaba aquí la misión de la OEA, él pidió la auditoría electoral, se certificó que hubo fraude. Maduro no deja entrar ni a Naciones Unidas, ni a la OEA, ni a observación electoral, deja entrar a chinos, rusos, iraníes, ELN, FARC y otros. Creo que son 2 diferencias que explican esto, pero a los hermanos venezolanos siempre les digo, hay que perseverar, no hay que rendirse. Fíjate que hasta en Cuba hay un movimiento de artistas ahora que se está rebelando en defensa de la libertad de poder expresarte artísticamente sin ser reprimido por un régimen que lleva más tiempo gobernando que tú o yo viviendo, como es el de Cuba. Exactamente.
Presidente Quiroga, el socialismo del siglo XXI compró lecciones y engañó a los incautos en los años de precios altos de petróleo y otros recursos naturales, como ya usted lo mencionaba. Como se gastaron el dinero en populismo cuando cayeron los precios, hipotecaron sus países con niveles de deuda insostenibles para mantener la fiesta. En los países que se logró sacar con votos a los chavistas, llegaron presidentes identificados de derecha como Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil, ahora Lasso en Ecuador. Y les toca tomar medidas de contención de gasto que son muy impopulares. ¿Cómo ajustar presupuestos públicos y no morir en el intento? Los populistas ofrecen lo que saben que no cumplirán. El problema es que los pueblos les creen. Bueno, señalas dos casos interesantes. Estaba el otro día justamente una sesión de Zoom digital hablando cómo se evita en Ecuador lo que pasa en Argentina. Que llega Macri después de los Kirchner con un desbarajuste muy grande y ahora volvieron. ¿Por qué? Porque no se hizo los cambios y reformas a tiempo. Se tardó demasiado. Se hablaba, y yo siempre lo digo, es que en Argentina el gobierno de Macri se movió al ritmo de Fonsi, como dice la canción, despacito, despacito, en los arreglos que había que hacer. Lasso tiene eso perfectamente claro y sabe que tiene un mandato con un tiempo que tiene que empezar con toda claridad y espero que sea un paradigma y un referente de cómo se hacen las reformas. Tiene un programa a medio ejecutar muy grande con el Fondo Monetario de 6.500 millones de dólares. Tiene 3.500 millones de dólares esperando de esto que se llama el Development Finance Corporation de Estados Unidos. Ha propuesto hacer acuerdos de integración comercial con todos y creo que va a ser me parece y espero y confío que con Guillermo Lasso sea un buen referente y paradigma de cómo cuando uno recibe una mala herencia, la arregla rápido y reinserta a su país al mundo para poder mostrar resultados y dejar de lado esto de hacer las cosas despacito, despacito, porque el tiempo pasa y la gente, el descontento se lo lleva uno por delante. Así es. Para terminar, presidente Quiroga, se dice que la vacuna será la solución para que el mundo acceda a algún tipo de normalidad. Muchos países de la región están fracasando en la vacunación. Chile, Uruguay y Costa Rica se han destacado por hacer un buen trabajo. ¿Qué ha salido mal? ¿Se puede reclamar a los países ricos por acaparar vacunas para su población o es una realidad inevitable ante el drama de una pandemia? ¿Cuál es la respuesta de un liberal ante este fenómeno? A ver, yo creo un poco, Dionisio, hablando con gente de lo que se llama el People's Vaccine, el Global Alliance de Vaccine, una alianza para que llegue la vacuna a toda la gente. Conversamos mucho de esto. El mejor ejemplo es lo que hizo Cardoso, un hombre liberal en Brasil, cuando había patentes con precios prohibitivos para los remedios para el VIH-Sida. Y Brasil logró algo inédito, romper la patente de los medicamentos y volverlos accesibles para gente que tenía SIDA en Brasil y en otros países desarrollados. Evidentemente ahora hay muchos problemas de malas gestiones, de haber ignorado la pandemia, pero hay una cuestión estructural. Faltan vacunas. Recién hemos producido 1.000 millones de vacunas, se requiere 8 veces más eso. Y los dos temas centrales son, primero, compartir las patentes. Uno dice, si usted es de derecha, usted es liberal y no sé qué, las patentes. No, el derecho a la vida vale más que el de la patente. Y además que muchas de las innovaciones de las vacunas han provenido de gigantescos apoyos públicos. Y el fondo COVAX, en lugar de ir a comprar vacunas para traer las vacunas, denle el dinero a las empresas a cambio de que sus patentes puedan ser utilizadas en fábricas en India, en Brasil, en México, en Argentina, y que podamos producir en cantidad suficiente las vacunas. Y lo segundo y último, Dionisio, y lo dije en un foro con gente de Naciones Unidas, a la gente habla de los países ricos que tienen vacunas. Fíjate quién tiene vacunas hoy día: los chinos, los rusos, los gringos y los europeos. ¿Dónde mueren todos los problemas políticos, de violencia, de guerra del mundo? ¿Dónde van y terminan y no se hace nada? En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Siria, Irak, Venezuela, van allí y no pasa nada. Resulta que el Consejo de Seguridad, China, Rusia, europeos y gringos, todos tienen vacunas. Pónganse de acuerdo, entreguen las patentes y hagan un acuerdo por la seguridad humana, garantizando que tengamos 7.000, 8.000 millones de vacunas que se produzcan el próximo año, entregando las patentes, que aquí hagan Sinopharm, que aquí hagan la Sputnik, que aquí hagan la Moderna, que aquí hagan que aquí hagan la Pfizer, y llenemos el mundo de vacunas, porque hasta que no estemos vacunados no vamos a poder avanzar.
Presidente Quiroga, muchas gracias. Como siempre, es un privilegio conversar con usted. Latinoamérica lo necesita. Por favor, siga tan presente como lo ha estado hasta hoy. Muchas gracias también a ustedes. Gracias. Esto es Razón de Estado.